Hola, mi nombre es Minusuma, hoy es 10 de agosto del año 2025 y vamos a hacer un análisis general del mercado de esta semana. Entramos con la radiografía del SP500. En general, las principales empresas de capitalización bursátil del SP500 lo han hecho relativamente bien esta semana. Grandes subidas, especialmente en Apple, en Tesla, en Google o en Netflix. Y si hacemos luego un desempeño por los distintos sectores, observaremos que el rendimiento de esta última semana hemos tenido los materiales básicos un 5,08, en la tecnología un 3,85, en los servicios de la comunicación un 3,65 y en el consumo defensivo un 3,17. En el lado negativo hemos tenido ligeras caídas en el sector de la salud y en el sector de la energía, con las caídas de la energía un 0,23 y un 0,16 respectivamente. Avanzamos hacia el sentimiento de mercado. El sentimiento del mercado es una brújula que nos permite determinar en qué momento se encuentra el mercado. Alerta, spoiler, normalmente los mercados alcistas vamos a pasar siempre más tiempo en el lado de la avaricia o de la extrema avaricia que en el lado del miedo o del extremo miedo. Es más, los momentos de extremo miedo, de extremo pánico, suelen ser periodos cortos, periodos donde hay mucha volatilidad. Sin embargo, los periodos de avaricia podemos tirarnos mucho tiempo y es bastante común de permanecer varias semanas en el territorio de la avaricia o de la extrema avaricia. En cuanto al rendimiento relativo que han tenido los distintos índices, en carácter porcentual, desde principios de año podemos observar que el Dow Jones Industrial Average se encuentra en un 3,64 de subida, en el SP500 lo tenemos a un 7,97%, en el Eurostoxx 50 lo vemos a un 9,50 y en el Nasdaq al 11,80. Comenzamos el año con el Eurostoxx muy fuerte. Sin embargo, el resto de los sectores pues tuvimos las caídas de abril y ahora pues el mercado ha vuelto a recuperar y ya nos encontramos por encima de la línea cero, es decir, por encima del 0% y ya nos encontramos con una rentabilidad positiva. El Nasdaq, como viene siendo desde hace muchas décadas, viene liderando estas grandes subidas. De hecho, si nosotros empezamos a observar cómo lo ha ido haciendo a medida que ha ido pasando el tiempo, cogemos aquí una fecha anterior, incluso un 2020, un 2016, podemos observar cómo el Nasdaq se ha multiplicado por 4 veces, más de 4 veces y media, el SP500 pues por 2 veces, el Dow Jones por 1 vez con 47 y aquí tenemos el Eurostoxx pues que prácticamente ha subido un 54%. Es por ello que en los distintos momentos históricos en los que nos encontramos hay que saber qué tipo de índices hay que escoger y en este caso pues con clara diferencia el Nasdaq 100 ha sido el más fuerte durante este periodo. Bien, pasamos a observar la diferencia o la correlación del VIX con el comportamiento del SP500 y podemos observar que los periodos de alta volatilidad, periodos en los que observamos unos máximos en el periodo del VIX, suelen ser o coinciden a su vez con los mínimos que se producen dentro del índice SP500. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este mecanismo, este índice? En el momento en el que sube la volatilidad, podemos encontrar que posiblemente estamos ante un suelo o estamos ante una posible parada del mercado de carácter bajista y a partir de ahí los precios hay una alta probabilidad de que se den la vuelta, como si fuera un efecto mariposa. Si nosotros empezamos a retroceder en el tiempo, podemos observar que el último periodo que ahora reciente que lo tuvimos fue en abril del año 2025, el anterior lo tuvimos en agosto del año 2024. Y si observamos, tanto este punto como este punto, pues fueron los mínimos que se produjeron. En este caso en el nivel 65 y ahora más recientemente en el nivel 60. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo? Pues en el terreno un poco en agua de nadie. Un terreno que a mí especialmente me gusta para seguir subiendo de manera tranquila y ordenada es en la zona de los 15, entre los 15 y los 12. Vemos que toda esta área funciona muy bien en el pasado y ha funcionado muy bien en estos momentos, donde el mercado pues sigue subiendo. Momentos en los que la volatilidad se dispara, pues obviamente coinciden con pequeñas caídas del mercado. Ahora recientemente hemos tenido una pequeña caída el día em, 11 de agosto, pero bueno, este hueco ya se acaba de cerrar y por consiguiente vamos a esperar a ver cómo reacciona este índice y a su vez reacciona el VIX en los próximos días. Avanzamos entre las medias de los distintos cruces, en este caso hemos cogido una media de 200 y una media de 50 y en el cruce tenemos nuestras señales, concretamente activamos las señales del Nasdaq, del SP500 y del Dow Jones a escaso unos días y de momento todas las posiciones son positivas.
Bien, vamos ahora a ver el repaso del mercado. Vamos a empezar con un análisis técnico de los distintos índices norteamericanos. Empezamos con el Dow Jones Industrial Average. Tuvimos unas grandes caídas el 7 de abril. Empezamos la recuperación. Medimos toda esta gran caída como un impulso bajista, rompimos el 61.8 de esta subida y camino libre para volver a testear los máximos históricos, los 45.115. Ahí el precio se paró y ahora pues nos encontramos en una pequeña corrección de corto plazo. Primeros niveles a vigilar de soporte, pues tendríamos exactamente los 43.340, tenemos la media móvil de 200 sesiones, los 42.818 y luego niveles Fibonacci de toda esta subida. Avanzamos al Russell 2000, nos encontramos con un movimiento de canal roto al alza. Podemos decir esto ha sido un primer movimiento alcista y ahora nos encontramos con el siguiente movimiento alcista. Lo vamos a dibujar con una línea que quizás se vea un poco más claro. Tenemos este primer movimiento, y ahora pues nos encontramos en este segundo movimiento, ¿vale? Que tenemos un objetivo programado hacia los 2.421. Esto para el índice de pequeñas y medianas empresas, concretamente 2.000 de ellas, el RASE 2000. Niveles de soporte, pues la primera media móvil, que la tenemos aquí en los 2.137. De hecho, el precio le costó romper esta media, ahora se está apoyando en ella y este va a ser nuestro primer nivel de soporte, los 2015 y los 1732. Luego, niveles de resistencia, pues tenemos los 2326 y los 2466. En general es una estructura que a mí especialmente me gusta. Tenemos aquí el hombro izquierdo, tenemos la cabeza y quizás un hombro derecho. Si somos puristas, pues tenemos que exigir que el desarrollo del hombro derecho sea un poco más largo, pero tenemos la ruptura, tenemos la confirmación aquí. Entonces, pues podemos tomar esto como una estructura válida para operar. Tenemos aquí nuestro hombro cabeza, hombro invertido y nos daría un objetivo cercano a los 2.500 puntos, es decir, algo más elevado de los máximos históricos. En el corto plazo, pues a esperar a que el precio nos indique que la corrección ha terminado y en el caso de que no estar, pues buscar un precio óptimo para la entrada. Moviéndonos al SP500, este ha sido un índice que ha vuelto a su máximo histórico recientemente. Podemos trazar aquí un primer nivel Fibonacci en esta caída. Hace varias semanas advertimos en los vídeos que hay colocados en inglés que tenemos aquí esta primera gran caída. Luego el precio si superaba los 61.8 y a su vez rompía la media que la hizo precisamente con hueco, esta área se convierte ahora en un área de soporte, pues había todas las papeletas para volver al máximo histórico, así fue, y el precio en el momento de que rompió máximo histórico, pues se fue a volar. Recientemente ha buscado este primer soporte, que lo tenemos aquí, y desde el momento nos encontramos en un periodo correctivo. ¿Cuándo podemos determinar que este periodo correctivo ha terminado? Bueno, pues cuando los precios vuelven a romper otra vez máximos históricos. ¿Qué objetivo podemos observar aquí? Este pues sería una estructura bastante similar a la anterior. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y objetivo a proyectar. Por último, tenemos la estructura del Nasdaq 100. Esta fue clarísima, tuvimos una estructura aquí de techo. Vamos a quitar el imán, vamos a ver la estructura un poco mejor. Tenemos aquí un gran techo activado. Podemos medir todo esto como un gran impulso bajista. Vamos a conectar tanto los mínimos como los máximos. Rompimos los 61.8 a la hora del rebote. Rompimos la media de 200 y además con un magnífico hueco. Los precios nos han apoyado entonces y ahora pues la primera línea de soporte que antes fue resistencia son los 22.222. Luego tenemos los 21.290 y niveles de toda esta subida. Vámonos a hacer el análisis de las 7 magníficas, concretamente de Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Y si alguien pues, está interesado en que le haga un valor o que le haga un análisis particular de las empresas, pues que me lo deje en los comentarios y estaré encantado de los próximos vídeos pues cubrirlo y hacer un análisis del mismo. Vale, empezamos con Apple. Apple ha tenido una caída bastante importante, concretamente en un drawdown pues lleva desde máximo histórico del 14%, todavía no se ha recuperado y, y ahí está pues un intento de rebote. Podemos trazar esto como una área de resistencia que ya finalmente ha podido con ella tras varios intentos. El precio dejó una preciosa vela ¿eh? con gran mecha. Luego tenemos el primer soporte, los 213, los 201, los 193 y en niveles de 169.
Vámonos a Amazon. Amazon tiene una estructura todavía pendiente de recorrido hacia máximo histórico. Es una mala señal que el día de beneficio, el día de reporte de beneficios dejó una estructura con gran hueco. Aquí la podemos ver y mientras no se cierra la estructura, pues peligro. En el caso de cerrar la estructura en los 234,11, pues nada, camino despejado pues para volver a máximo histórico en los 243. Ahora mismo tenemos una vela que la dejó podemos decir casi que no llega a ser doble lápida, pero es una mecha que hace una gran resistencia. Y tenemos el primer soporte de los 211, muy importante que no los perdamos, ¿eh? Si no, podríamos tener una corrección pues a nivel FIBO de todo este gran movimiento ahora alcista. Vámonos a Google, exactamente una estructura muy similar. Rompimos el 61,8 y nada, estructura a máximos históricos. ¿Qué hay de momento? Pues nada, esperar. Eh, este es el objetivo ahora buscar, los 207, y en el corto plazo pues tenemos niveles de toda esta subida iniciada en abril. Podemos trazarla aquí. Vamos a borrar esta estructura Fibonacci y vamos a trazar otra, suponiendo que este sea el máximo histórico. Desde aquí pues tenemos los niveles de soporte de toda esta subida, los 177, los 170, los 164 y en la línea móvil de 200 sesiones. En el corto plazo, ¿qué nos espera? Pues no lo sabemos. Lo que sí podemos determinar es que tiene un objetivo activado hacia 206. Es más, podemos ver esto también como una pequeña estructura de hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Medimos la estructura, la proyectamos desde el punto de neckline y tenemos un objetivo hacia los 212. Vámonos a meta. Meta está imparable, muy fuerte, ha roto máximos históricos y ahora mismo pues en el muy corto plazo pues tiene una estructura de triángulo. Y además la dejó con hueco, preciosa. Normalmente este tipo de estructura suele resolverse al alza. A ver, los triángulos en este caso es un pequeño triángulo de manera simétrica, puede romperse hacia arriba o hacia abajo, pero la estructura que hizo aquí el reporte de beneficio dejó una estructura con hueco y además un hueco fuerte. Mientras no se cierre este hueco, pues por nivel de probabilidades estamos más cerca de continuar con la subida que de irnos a testear la línea móvil. Ahora en el corto plazo, pues nos encontramos con un drawdown mínimo del 1,10, prácticamente máximo histórico y muy fuerte. Microsoft, una estructura bastante similar, muy fuerte. En el día de reporte de beneficio dejó también una vela con hueco, aún no ha cerrado ese hueco y por consiguiente podemos determinar que mientras no se cierre ese hueco hay continuidad alcista. El día de reporte de beneficios dejó una gran vela prácticamente marubozo negra y que eso indicaba que los precios quizá habían tocado techo y que necesitaban un respiro y en eso mismo pues nos encontramos. Tenemos aquí la primera línea que actúa como soporte cercana a los 500,16 y luego niveles proporcionales de toda esta gran subida que se inicia en abril. Nuestro primer nivel de soporte estaría en los 475, los 451 y los 426. Y a su vez la línea que ahora mismo está subiendo, que es la media móvil de 200 sesiones. Avanzamos hacia Nvidia. Nvidia tenía una estructura preciosa de canal bajista, lo rompió y además lo rompió con una vela preciosa, con mucho volumen. Y podemos ver que el día 7 de enero, pues perdón, el 9 de mayo del 2025, pues tenía la estructura con un objetivo a 164, se cumplió, ahí mínimamente viene una pequeña corrección y ahora mismo pues tenemos una estructura alcista, estos serían los primeros niveles de soporte con una línea de tendencia que hemos dibujado, niveles proporcionales de toda esta subida con unos Fibonacci y luego tenemos la 200, la media de 200 sesiones. Y por último, evolucionamos con Tesla. Tesla es una estructura también bastante interesante, una estructura de triángulo. Tenemos mínimos o tenemos máximos decreciente y tenemos mínimo ascendente. Prácticamente la estructura está para romperse y en las próximas semanas pues veremos por dónde se resuelve, si hacia la alza o hacia la baja. En general, Tesla tiene bastante recorrido con los triángulos y normalmente suele resolverlos hacia la alza. Tenemos bastantes momentos, aquí por ejemplo sería uno de ellos, luego tenemos aquí varios, todos ellos se han resuelto al alza. ¿Significa que ahora se tienen que resolver al alza? No, por supuesto que no, la estructura puede tirar hacia la baja y se anula. Bueno, en este caso tenía una estructura bajista. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues nada, nos toca esperar. En el caso de superar 330,49, pues activamos una estructura alcista. Nos movemos finalmente hacia las criptos, concretamente analizamos las dos más fuertes del mercado, que son Bitcoin y Ethereum. Empezamos con Bitcoin, tiene un comportamiento que ha sido magistral este último año, con una subida general del 26% desde que comenzó el año, y ahora mismo pues, está en un pequeño periodo de consolidación. Casi que podemos trazar esto como un pequeño canal bajista,
y en la primera resistencia la tenemos los 117.084, estamos hablando de dólares americanos, luego los 119.000 y los 123.000. Y luego niveles de soporte, pues la media móvil que ahora mismo está ascendente, los 104, en los 98 y en los 74.000. Por último, moviéndonos hacia Ethereum, Ethereum ha tenido un comportamiento relativo bastante inferior a Bitcoin. De hecho, Bitcoin lo ha hecho en los últimos años bastante mejor que Ethereum. Ethereum no ha sido capaz de superar los máximos históricos, mientras que aquí podemos ver que Bitcoin sí que lo ha hecho y además lo ha hecho en varias ocasiones. Por consiguiente, el comportamiento relativo de Ethereum ha sido bastante más pobre, paupérrimo, en comparación con lo que lo ha hecho Bitcoin. Ahora en el corto plazo, pues está muy fuerte, ha tenido una subida bastante bestia en este último tramo alcista, pero peligrosidad, porque tenemos aquí, esta nuestra primera línea de resistencia, los 3.940. Tenemos posiblemente una divergencia alcista, veremos a ver si esto se acaba cumpliendo o no. ¿eh? Tenemos ver que los precios hacen un mínimo y no así el indicador, prácticamente se mantiene en plano. Cuidado si perdemos los mínimos anteriores, concretamente los 3.557. Eso es clave no perder ese nivel. Y luego, pues niveles proporcionales de toda esta última subida. Podemos tener aquí los 2.626 y niveles Fibonacci. Pues bueno, eso ha sido un poco todo el análisis del mercado. Si os ha gustado, darle like, compartirlo y comentar pues si os gustaría algún valor en concreto que analizase para próximas sesiones. Este son vídeos de carácter semanal y los iré haciendo pues los fines de semana. Nada, que paséis un buen fin de semana y que disfrutéis. Un saludo a todos y chao, chao.